Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén genial y llenos de energía porque hoy les traigo un vídeo que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Ya saben que por aquí nos encanta el mundo del espectáculo, las noticias de farándula y sobre todo, esos chismecitos que nos mantienen al filo del asiento, ¿verdad? Y hoy, amigos, vamos a sumergirnos en una historia que ha estado resonando mucho en el mundo de las telenovelas turcas y, por supuesto, en el corazón de sus protagonistas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, ya sé lo que están pensando, ¿de qué va este chisme ahora? Bueno, pues prepárense porque hoy vamos a desentrañar lo que se rumorea sobre la salud de Hande Erçel y cómo todo esto, supuestamente, está relacionado con la verdad que se ha revelado, o que se está revelando, sobre su relación con Kerem Bürsin. Y no, estoy hablando de un resfriado común y corriente. La situación es mucho más delicada de lo que parece. Antes de que empecemos a meternos de lleno en el tema, quiero recordarles algo importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Además, me ayuda muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles más contenido como este. Así que ya saben, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Y ahora sí, arranquemos con el chisme. Para los que no estén muy familiarizados, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de las estrellas más grandes de Turquía. Han protagonizado juntos la exitosa serie Love is in the Air, conocida en español como Eda y Serkan, o Love is in the Air, una comedia romántica que conquistó a millones de espectadores alrededor del mundo. La historia de Eda, una joven que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan, un exitoso arquitecto, no solo cautivó al público con su trama, sino que también generó una química innegable entre sus protagonistas. Durante la filmación, esa química en pantalla traspasó las cámaras y se enamoraron en la vida real. Su romance fue, por decirlo suavemente, todo un boom mediático. Los paparazzi no les daban tregua, las revistas del corazón publicaban fotos y artículos sobre ellos semanalmente, y sus fans enloquecían con cada declaración, gesto o aparición pública. Fotos por aquí, declaraciones por allá, alfombras rojas, eran la pareja del momento. Su relación se convirtió en un fenómeno, una historia de amor digna de una telenovela. Todo parecía un cuento de hadas, con dos estrellas brillantes que se habían encontrado y enamorado. Pero como suele suceder, las cosas no siempre son lo que parecen, y la realidad, a menudo, tiene sus propios matices y complejidades. La fama, sin duda, puede ser abrumadora, especialmente cuando se trata de una pareja mediática. La presión de mantener una imagen pública, de responder a las expectativas de los fans y de lidiar con la constante atención de los medios, puede ser muy intensa. En el caso de Kerem y Hande, su relación se convirtió en un producto más de la industria del entretenimiento, un elemento que se debía mantener, cuidar y, en cierto sentido, controlar. Esto, según los rumores, habría sido el germen de muchos de los problemas que eventualmente llevarían al final de su romance. Después de un tiempo, la relación llegó a su fin. La noticia, por supuesto, dejó a muchos fans con el corazón roto. La pareja perfecta, la historia de amor de ensueño, todo se había terminado. ¿Qué pasó? ¿Por qué se acabó? Hubo muchos rumores, especulaciones y teorías que inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. Se habló de diferencias irreconciliables, de incompatibilidad de horarios, de proyectos profesionales que los mantenían alejados, pero la verdad, como siempre, tardó en salir a la luz, y es precisamente esa verdad la que, según los rumores, estaría afectando la salud de Hande Erçel. Lo que se dice, y esto es muy importante aclararlo, son solo rumores y no información confirmada. La información proviene de fuentes anónimas, de portales de noticias y de usuarios en redes sociales, pero no existe una confirmación oficial por parte de Hande Erçel o de su equipo de representantes. Sin embargo, la persistencia de estos rumores, la forma en que se han difundido y la supuesta información que se ha filtrado, han generado una gran preocupación entre los fans y han despertado una intensa curiosidad sobre lo que realmente sucedió. Según estas fuentes, Hande estaría sufriendo problemas de salud relacionados con el estrés y la ansiedad. Se habla de ataques de pánico, de dificultades para dormir, de un desgaste emocional importante y de un estado de ánimo generalizado de tristeza y melancolía. ¿Y qué habría causado este estrés? Pues la supuesta revelación de una verdad que le habría afectado profundamente. Una verdad que, al parecer,
habría socavado la confianza que tenía en su relación con Kerem Bürsin y que habría puesto en evidencia una serie de situaciones que no se correspondían con la imagen pública que ambos proyectaban. ¿De qué verdad estamos hablando? De una serie de supuestos secretos y mentiras que rodean su relación, secretos que habrían permanecido ocultos durante mucho tiempo y que ahora estarían saliendo a la luz, fragmento a fragmento. Se habla de infidelidades, de acuerdos secretos para mantener la imagen de la pareja perfecta, de presiones mediáticas y de una serie de situaciones que al parecer habrían superado a Hande. Algunas fuentes cercanas a la actriz, y esto es crucial recordarlo, son fuentes anónimas y no hay confirmación oficial, afirman que estaría lidiando con un desgaste emocional importante y que incluso estaría recibiendo tratamiento médico. Repito, esto es lo que se dice y es importante tomarlo con pinzas. Es importante señalar que el estrés y la ansiedad son problemas de salud mental muy comunes en la actualidad y que pueden ser desencadenados por una gran variedad de factores, incluyendo las relaciones personales, las presiones laborales y la exposición mediática. La salud mental es algo que debemos tratar con seriedad y empatía. Si Hande Erçel, o cualquier otra persona, estuviera pasando por un mal momento, lo más importante es que reciba el apoyo y el tratamiento que necesita. Pero, ¿qué es lo que hace que estos rumores sean tan fuertes y que hayan logrado captar la atención del público? Bueno, hay varios factores que han contribuido a ello. Primero, la forma en que terminó la relación entre Kerem y Hande. Fue un final repentino, sin explicaciones claras, y eso siempre deja espacio a la especulación. La falta de información oficial y la negativa de ambos a hablar abiertamente sobre el tema solo alimentaron la curiosidad y la necesidad de saber qué había pasado realmente. El silencio en este caso fue interpretado como una señal de que algo se estaba ocultando. Segundo, la actitud de ambos. Tanto Kerem como Hande han sido muy cuidadosos con sus declaraciones y han evitado hablar abiertamente sobre el tema. Han mantenido una postura discreta, limitándose a hacer comentarios vagos y evasivos cuando se les ha preguntado directamente. Esta actitud, aunque comprensible desde el punto de vista de la privacidad, ha contribuido a crear una atmósfera de misterio y a avivar la especulación. Tercero, la reacción del público. Los fans, que fueron testigos de su romance y que se enamoraron de su historia, siguen muy interesados en saber qué pasó realmente. La ruptura de una pareja querida siempre genera dolor y decepción, y la necesidad de entender por qué sucedió es natural. Además, la comunidad de fans es muy activa en redes sociales, donde comparten teorías, analizan fotos y vídeos, y debaten sobre lo que pudo haber sucedido. Esta interacción constante entre fans y la difusión de rumores y especulaciones contribuyen a mantener el interés en el tema. Ahora bien, ¿por qué se relaciona todo esto con la salud de Hande? La respuesta, aunque compleja, podría estar en la intensidad con la que vivió la relación y en la presión que sintió al tener que mantener una imagen que, al parecer, no se correspondía con la realidad. El estrés, la ansiedad, la depresión, son enfermedades silenciosas que pueden ser desencadenadas por situaciones traumáticas y, según los rumores, la ruptura con Kerem y todo lo que la rodeó podría haber sido un detonante. La exposición constante a los medios, la necesidad de cumplir con las expectativas del público, la presión de mantener una imagen perfecta, todo esto puede generar un gran estrés emocional. Si a esto le sumamos la supuesta revelación de secretos y mentiras, y la sensación de haber sido engañada o traicionada, es comprensible que Hande pudiera estar sufriendo problemas de salud mental. Es importante señalar que la salud mental es algo muy serio y que debemos tratar con respeto y empatía. La salud mental es tan importante como la salud física, y es fundamental que las personas que sufren problemas de salud mental reciban el apoyo y el tratamiento que necesitan. Es crucial evitar juzgar a las personas que están pasando por un mal momento y, en lugar de ello, mostrar comprensión y ofrecerles nuestro apoyo. En las redes sociales a menudo se difunden informaciones no verificadas, se hacen comentarios crueles y se juzga a las personas sin conocer la verdad. Las redes sociales pueden ser un arma de doble filo, y a veces, la presión mediática puede ser abrumadora. Por eso es fundamental que usemos las redes sociales de manera responsable y que evitemos difundir rumores y especulaciones que puedan dañar a otras personas. Volviendo al chisme, se dice que esta supuesta verdad, que está afectando a Hande, es un cúmulo de situaciones y acuerdos que se habrían mantenido en secreto. Que Kerem Bürsin no habría sido del todo honesto con ella, y que en última instancia, la relación no era lo que parecía ser. Que el final de su noviazgo se debió a la ruptura de estos acuerdos y la imposibilidad de seguir manteniendo la fachada.
Nuevamente son rumores, pero la persistencia con la que se repiten y la supuesta información que se filtra, dan mucho que pensar. Se habla, por ejemplo, de supuestas infidelidades, de relaciones paralelas que Kerem habría mantenido mientras estaba con Hande. Se dice también que había acuerdos comerciales y profesionales que condicionaban la relación y que la obligaban a mantener una imagen específica, incluso en contra de sus propios deseos. Estos acuerdos supuestamente incluían la participación en eventos, la publicación de fotos y la realización de entrevistas, todo con el objetivo de mantener la imagen de la pareja perfecta y de seguir generando ingresos para ambos. También se rumorea sobre la existencia de terceras personas involucradas en la relación, personas que habrían influenciado en la toma de decisiones y que habrían contribuido a la manipulación de la imagen pública de la pareja. Estas personas supuestamente habrían tenido intereses económicos en juego y habrían buscado sacar provecho de la relación entre Kerem y Hande. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué implica todo esto para Kerem Bürsin? Bueno, si los rumores son ciertos, su imagen podría verse afectada. Si se confirma que hubo engaños o mentiras, podría perder credibilidad ante el público y, por supuesto, ante sus seguidores. La confianza es un activo muy valioso en el mundo del espectáculo, y la pérdida de confianza puede tener consecuencias negativas para su carrera. Además, la presión mediática podría ser considerable. Los medios de comunicación, los fans y el público en general podrían exigirle explicaciones y pedirle que aclare su versión de los hechos. Pero por otro lado, también existe la posibilidad de que todo esto sea solo un cúmulo de especulaciones y que la verdad sea otra, muy diferente. Kerem Bürsin podría salir en defensa propia y desmentir los rumores, presentando su versión de los hechos y mostrando su apoyo a Hande. Podría también elegir el silencio, manteniendo su privacidad y esperando a que el tiempo cure las heridas. En cualquier caso, la reacción de Kerem será determinante para el futuro de su imagen y de su carrera. Lo que sí es cierto es que esta situación ha generado mucho debate en las redes sociales y entre los fans de ambos actores. Hay quienes defienden a capa y espada a Hande mostrando su solidaridad y condenando cualquier tipo de engaño o mentira. Hay quienes muestran su apoyo a Kerem, defendiendo su derecho a la privacidad y pidiendo que se respete su intimidad. Y por supuesto hay quienes simplemente quieren saber la verdad, aunque duela. En todo esto, la situación más delicada, sin duda, es la salud de Hande. Es fundamental que si realmente está pasando por un mal momento, reciba el apoyo y la ayuda que necesita. La salud mental es algo que debemos priorizar, y es crucial que las personas que sufren problemas de salud mental tengan acceso a los recursos y al tratamiento que necesitan. Y por otro lado, es importante recordar que todos tenemos derecho a la privacidad y a vivir nuestras vidas sin la constante presión de los medios y de las redes sociales. Es fundamental que los medios de comunicación y los usuarios de las redes sociales sean responsables al informar y comentar sobre este tipo de situaciones. Debemos evitar la difusión de rumores y especulaciones que puedan dañar a las personas involucradas y debemos priorizar la protección de su privacidad y su bienestar emocional. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que el mundo del espectáculo esconde muchas verdades y que, a veces, la imagen que vemos en pantalla no se corresponde con la realidad. Detrás de las cámaras, la vida de las estrellas puede ser muy diferente a lo que se muestra al público. La fama y la fortuna a menudo vienen acompañadas de presiones, exigencias y desafíos que pueden afectar la salud mental y el bienestar emocional. Segundo, que la salud mental es algo muy serio y que debemos prestarle la atención que merece. Los problemas de salud mental son comunes y pueden afectar a cualquier persona, independientemente de su edad, género, origen étnico o situación socioeconómica. Es fundamental que hablemos abiertamente sobre la salud mental, que rompamos el estigma asociado y que ofrezcamos apoyo y comprensión a las personas que lo necesitan. Tercero, que la verdad siempre termina saliendo a la luz, aunque a veces tarde en hacerlo. El tiempo y la persistencia suelen ser implacables y las verdades ocultas, tarde o temprano, se revelan. La paciencia y la prudencia son fundamentales a la hora de investigar y de juzgar cualquier situación. Y cuarto, que el chisme siempre da de qué hablar. El mundo del espectáculo es una fuente inagotable de noticias y de controversias, y los rumores y las especulaciones siempre están a la orden del día. Es importante, sin embargo, mantener una actitud crítica y no dejarse llevar por la información no verificada. Es importante, en conclusión, mantener una actitud crítica y no dejarse llevar por la información no verificada.
Es crucial recordar que la salud mental es lo más importante, y que en el caso de Ande lo más importante es que reciba el apoyo y el tratamiento que necesita. Y bueno amigos, con esto hemos llegado al final de este vídeo. Sé que es mucha información, muchos rumores, pero creo que hemos logrado desentrañar un poco lo que está pasando en este momento. Espero que este vídeo les haya gustado, y que les haya parecido interesante. Recuerden que la información aquí presentada se basa en rumores y especulaciones, por lo que es importante tomarla con cautela. Si tienen alguna opinión, duda o comentario, no duden en dejarlo en la sección de comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. ¿Creen en estos rumores? ¿Qué opinan de todo esto? Déjenmelo saber. Y por favor, no se olviden de darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir trayéndoles más contenido sobre el mundo del espectáculo y las noticias que nos encantan. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.